Ahora tenemos una nota con el diputado nacional Rodolfo Tailade, que ya lo tenemos en línea. Buen día, diputado Tailade. ¿Qué tal? Buen Yo, día. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Plano del programa Por Mayones y hacemos este programa junto con Graciela Pampín. Muy bien, Buen mucho día, gusto. diputado, ¿cómo está? Hola, muy bien, buen día, ¿Cómo está? gracias. Queríamos que nos explique lo del juicio a la Corte. Sabemos que en la Comisión de Diputados se está empezando a trabajar, hace un tiempo ya que se está trabajando, en el juicio a la Corte. Entonces nos interesaba, podríamos empezar, cómo es eso y cuáles son las primeras cuestiones, las cuestiones que se la empezó acusando a la Corte. Bueno, efectivamente, en febrero se dio inicio al proceso de juicio político en el marco de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, un procedimiento que es la aplicación del artículo 53 de la Constitución Nacional, que dice que a los magistrados de la Corte Suprema le corresponde iniciar un procedimiento de juicio político ante diputados. A todos los demás jueces del país los investiga el Consejo de la Magistratura, salvo a los ministros de la Corte, que los investiga la Cámara de Diputados. El proceso de juicio político tiene 3 etapas. La primera es la etapa de la investigación, que es la que estamos transitando ahora. La segunda etapa, la etapa de la acusación, que es, llegado el momento, luego de la investigación, con dictámenes acusatorios contra los jueces, en el recinto de la Cámara de Diputados se vota si se aprueba o no la acusación. Y la tercera etapa, la definitiva, que es el juicio propiamente dicho, que se desarrolla en el Senado, con los senadores como jueces. Bueno, ese es el marco del normativo del juicio político. Nosotros estamos atravesando la primera etapa, que arrancó en el mes de febrero, y arrancó con el tratamiento de varias denuncias que tienen los jueces de la Corte, que para hablar con propiedad deberíamos hablar de juicio político a los jueces de la Corte y no juicio político a la Corte, más allá de que todos los ministros de la Corte están siendo investigados. Esa investigación tiene varios aspectos, pero los principales hechos por los que se lo acusan a los jueces de la Corte tienen que ver con, por un lado, el fallo de la Corte con respecto a los fondos que correspondían adjudicarle a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía. Lo que se llamó, o lo que está mal denominado el fallo de la coparticipación, que consistió en sacarle miles y miles de millones de pesos a todos los argentinos para dárselo a la ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de justificación. El segundo fallo que estamos investigando tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Es un fallo por el cual el presidente de la Corte, Horacio Rosati, se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura, declarando inconstitucional una ley, la ley que regulaba el funcionamiento del Consejo desde hace 16 años, la declararon inconstitucional recién ahora, o después de ese tiempo, y eso también está bajo investigación. Los dos fallos están bajo investigación. ¿Por qué? Porque en diciembre del año pasado se filtraron y aparecieron, tomaron estado público unos chats, unos mensajes enviados entre la mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte, que se llama Silvio Robles, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia, en ese momento ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Esos chats daban cuenta de que estos dos fallos habían sido arreglados entre el gobierno de la ciudad y la Corte. Y en el otro fallo, el del Consejo, habían sido arreglados entre el macrismo o Juntos por el Cambio y la Corte. También estamos investigando el manejo fraudulento de la obra social del Poder Judicial de la Nación, que está en cabeza, la responsabilidad de su administración está en cabeza de la Corte Suprema. También investigamos la situación del juez de la Corte, Carlos Rosecat, que interviene permanentemente en juicios en donde son parte ex clientes suyos.
entre otras cuestiones. Digamos que estos son los cargos más importantes que tienen los jueces y sobre los cuales estamos llevando adelante una investigación que tiene ya casi 3 meses de vigencia y que creo que vamos muy bien y vamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto. Y ustedes están tomando declaraciones a diversos funcionarios, ¿verdad? De esa forma es como una de las formas de investigar. Claro, tomamos declaraciones testimoniales. Y claro, ¿y qué ha surgido? ¿Cuáles son las principales cosas que han surgido en este proceso de investigación hasta ahora? Bueno, a ver, en relación con la obra social, estamos ahora ocupándonos de ese tema. Hubo una primera audiencia, o ya van 2 audiencias, perdón, con el tema obra social. Lo que hasta ahora hemos recogido es testimonios muy contundentes respecto del desmanejo de la obra, es decir, una obra social que tiene 100.000 afiliados en todo el país y que es manejada como si fuera un kiosquito de barrio, digamos, sin sistemas de contabilidad, sin sistemas de organización de proveedores. Digamos que es una gestión absolutamente informal dentro de una organización que su máxima virtud debería ser la formalidad, la prolijidad. Y la obra social del Poder Judicial depende directamente de la Corte. Es la única obra social del país que la manejan los patrones, es decir, en este caso los jueces. La maneja directamente la Corte y lo que hemos encontrado hasta ahora son numerosos testimonios que dan cuenta de esta gestión fraudulenta, digamos, porque no es solamente que no hay contabilidad, sino que eso permite se desvíe el dinero, que se malverse fondos de la obra, que se pierda mucho dinero por una pésima gestión de los depósitos judiciales, entre otras cosas. Han venido a declarar profesionales que han hecho auditorías sobre el funcionamiento de la obra social y que han concluido con todas estas cosas. Han venido a declarar víctimas directas del mal funcionamiento de trabajadores del Poder Judicial, en muchos casos con familiares con discapacidad, que la verdad son absolutamente vulnerados por la mala gestión de la obra. Y finalmente le tomamos declaración a un funcionario el martes pasado, un funcionario de alta jerarquía de la Corte, que acaba de ser expulsado o desplazado de la Corte justamente como represalia porque vino a declarar y tiró una bomba tras otra. El contador, el testigo se llama Héctor Daniel Marchi, es contador público y es el administrador de la plata de la Corte desde hace 15 años. Bueno, él nos vino a contar que efectivamente confirmó todas las irregularidades que estamos investigando. También señaló que el responsable máximo de la situación de la obra social es el juez Maqueda, uno de los 4 ministros de la Corte, y el que está muy complicado con este tema. Y bueno, la verdad que poco a poco vamos confirmando cada una de las cuestiones que fueron denunciadas. Y bueno, y sobre todo la obra social, que es lo que estamos en las últimas audiencias, y seguramente por 1 o 2 reuniones más va a ser la materia en la que nos vamos a ocupar, a trabajar, ¿no? Mi pregunta era si siente que está fluyendo toda la información y todo el objetivo a alcanzar, o sienten que es más los obstáculos que tienen que afrontar para poder llegar a que esto realmente sea como tiene que ser. ¿Le van poniendo muchos palos a la rueda o no? Mire, sí, por supuesto que es difícil. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy es una trinchera de los poderosos, digamos. La Corte trabaja para Clarín, para esas corporaciones, para el capital, para los grandes capitales. Esos son los verdaderos jefes de la Corte hoy. Y por lo tanto, el principal obstáculo tiene que ver con que el poder está en contra de esto. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que los medios de comunicación, sobre todo los masivos, tengan
el juicio a la Corte como parte de su agenda cotidiana. Eso es lo más, digamos, lo más difícil, ¿no? Avanzar cuando alguien, como en este caso, tiene tanto poder. Con Exacto. todo el viento en contra. Y más o menos, sí. Sí. Pero bueno, veo que se va avanzando. ¿Y trabajaron ya algo el tema de capital, el tema de esos fondos desviados hacia capital? No, todavía no profundizamos, tuvimos algunas audiencias preliminares al respecto, vinieron a declarar funcionarios de la Corte que, bueno, dieron cuenta de cómo fue el tratamiento de estos temas en la Corte, quiénes fueron los ministros más interesados. Así que tuvimos algunas audiencias al respecto, pero todavía no entramos de lleno y no profundizamos ese tema, que seguramente va a ser muy importante, porque en ese tema los testigos son gobernadores, el ministro del Interior, digamos, ¿no? Son todos personajes muy importantes que va a tener trascendencia esa audiencia. ¿Resulta fácil conseguir testigos considerando que son muy poderosos? ¿O hay precisamente problemas porque tienen algunos miedos, a pesar de que quisieran sacar a luz un montón de cosas? Bueno, sí, hay miedo, sobre todo porque los testigos son la mayor, digamos, parte de los testigos son empleados de la Corte, y la verdad Exacto. que venir a declarar en contra de su jefe poniendo en riesgo su fuente, su lugar de trabajo, y por supuesto que hay temor. Pero bueno, todos tienen la obligación de venir. Después nosotros consideraremos cómo ha sido su declaración, pero todos tienen la obligación de venir, y hasta ahora muy poca gente se ha negado a comparecer ante la comisión y prestar declaración, ¿no? ¿En algún otro tema avanzaron además de la obra social, que por lo que vemos es más que una obra social, una especie de empresa familiar? Sí, es verdad. Parecía una empresa familiar del juez Maqueda, que era un poco el responsable. El otro tema que tenemos también bastante avanzado es lo que se conoce como el 2x1, la aplicación del beneficio Sí. procesal del 2x1 a los genocidas. Es decir, el cambio de jurisprudencia de la Corte respecto a estos temas que implicaron una vulneración de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Argentina es parte. Eso también fue parte de la investigación hace un par de semanas, y con eso avanzamos bastante también. Básicamente hemos logrado comprobar que el fallo del 2x1 fue producto de una negociación política entre la Corte y el gobierno de Macri. Así que eso también lo tenemos bastante ya probado. Bueno, eso fue muy grave, pero además fue muy interesante porque la reacción masiva que despertó, ¿no es cierto? Fue muy Claro, interesante demostrar sí. que hay espíritu democrático en el Y pueblo bueno, por lo menos que la argentino. sociedad argentina esos sapos no se los traga más, Sí. y por eso, por eso hay que entender que la Corte, la verdad que esta Corte no está a la altura de la democracia. No podemos tener una Corte que plantee estos retrocesos. Así que eso forma parte también de la acusación, y seguramente vamos a profundizar al respecto. Claro, bueno, en eso del 2x1 tuvieron que retroceder, ¿no es cierto? Sí, salvo Rosencla, que se mantuvo en su voto, pero sí, finalmente retrocedieron un año después del fallo que habilitaba el 2x1, sacaron otro fallo diciendo que no Sí, correspondía. Pero bueno, la ilegalidad la habían hecho claro, igual, claro. así que eso hay que avanzar. Bueno, muy importante esto. Esperemos que sigan surgiendo
nuevas realidades, ¿no? Se siga perforando la oscuridad de que está rodeado todo esto, ¿no? Bueno, esa es la idea. La verdad que nos propusimos como objetivo cuando arrancamos con esto que la sociedad se entere de cómo funciona la Corte. Nosotros no teníamos previsto o no tenemos previsto acusarlos porque sí. Nosotros queremos hacer una investigación seria, razonable, profunda y bueno, y luego de eso estaremos en condiciones de dictaminar si acusamos o no. Pero me parece que lo más importante es el tránsito, el camino que estamos llevando adelante, Claro. que busca que la sociedad sepa cómo funciona la Corte, qué intereses responde, que claramente no son los de los ciudadanos, sino que son de 4 o 5 poderosos y a esos intereses responden y no a los de la sociedad argentina. Entonces queremos mostrar todo eso y bueno, luego lo que siga veremos si tenemos los votos para acusarlos y eso es otro tema. Lo que nos interesa ahora es la investigación, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, sí, ya el hecho de poner sobre la mesa la realidad de lo que está pasando ahí adentro, ya eso es valiosísimo. Bueno, sí, yo creo que sí. Y bueno, ojalá que la sociedad se prenda con este tema, que lo logremos instalar. Yo creo que a pesar de todas las dificultades, con los medios de comunicación descalificándonos permanentemente, apretándonos, extorsionando a los miembros de la comisión, a pesar de todo, de a poco estamos logrando el objetivo de que se vaya instalando, de que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando. Por supuesto que va a ser complejo porque los medios de comunicación masivos los manejan ellos pero bueno, hay que seguir en ese camino. Por eso es muy importante la difusión boca a boca. Será la más antigua de la humanidad, pero sigue siendo la más efectiva. Sí, así es. Por eso también es una tarea del militante la difusión de este tema, ¿no? Exacto. Es muy importante poder hacerle llegar a todo el mundo las palabras suyas, diputado, en este momento que está emitiendo en este momento, porque realmente es importante que se sepa cuál es la realidad de lo que se está haciendo y cómo, porque si lo esperamos de los medios masivos de comunicación, realmente no lo vamos a lograr. Sí, por supuesto, no solo porque ya no trabajan para hacer periodismo, sino para hacer negocios y para hacer operaciones para sus socios, digamos, ¿no? Así que por eso la sociedad se tiene tiene que prescindir de estos medios. Hay un montón de posibilidades de acceder al contenido del proceso, canal de YouTube de la Cámara, el canal de YouTube de Diputados TV, es decir, varias formas directas de acceder sin la intermediación de los medios de comunicación que tienen claramente interés en que la Corte siga de la misma manera que está ahora, porque eso le garantiza negocios, rentabilidad, que el Estado no se meta en sus operaciones, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Bueno, diputado, muchas gracias por su tiempo. Queremos poner nuestro granito de arena en difundir esta cuestión. No, por favor, el agradecido soy yo y ojalá que efectivamente podamos divulgarlo por todos lados, ¿eh? Así que a disposición y cuando gusten volvemos a comunicarnos. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Adiós. En relación con lo que nos comentaba el diputado, incluimos algunos fragmentos de la declaración de uno de los testigos ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Comenzamos esta reunión de comisión de juicio político con el quórum reglamentario que nos exige el reglamento de la comisión y de la Cámara, y en ese sentido agradecerle a los diputados que se hacen presentes. Continuamos con la investigación y vamos a tomar audiencia testimonial a testigos que han sido convocados para hablar acerca de las irregularidades en lo que es la obra social del Poder Judicial de la Nación y el posible mal desempeño que habrían incurrido los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la no supervisación o fiscalización de la obra social del Poder Judicial que de ellos
depende. Bueno, vamos a tomarle declaración al próximo testigo, al contador Héctor Daniel Marchi, que ha venido a esta comisión. Usted comparece en primer lugar, agradecerle su presencia, decirle que usted comparece a prestar declaración testimonial en los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión y las ampliaciones de los expedientes varios, todos los cuales obran agregados a las actuaciones caratuladas, pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, en forma individual o concurrente por mal desempeño y o eventual comisión de delito en el ejercicio de las funciones, en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiere y les fuere preguntado. Si así no lo hiciere, puede incurrir en el delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Sí, juro. Usted ha sido citado por haber sido durante 15 años el secretario general de Administración de la Corte y tener a su cargo a partir del año 2021, a partir de la acordada 19, la administración o supervisión de la obra social. Así que en este estado de situación comenzamos con las preguntas. Se creó la Comisión de Informatización del Poder Judicial de la Nación. Esa comisión estuvo integrada por 3 personas, yo era el presidente, me acompañó el director de sistemas Sachi y el doctor Tonón. Esa comisión trabajamos, en un tiempo el doctor de Tonón dejó de participar, trabajamos 4 meses y al 4.º mes le entregamos, con el licenciado Sachi, le entregamos un proyecto para licitar un software de gestión general como para que la obra social le agregue sus especificaciones. Tuvimos un gran apoyo incondicional del Hospital Italiano, o sea, nos movimos muchísimo para ayudar a todos los afiliados porque en realidad éramos nosotros también. Se lo entregamos y bueno, y no pasó nada. A partir de eso, esos problemas se aumentaron, pero claro, había un problema, ¿quién entraba a la obra social? Entonces los ministros me dijeron, el único que tiene espalda para entrar ahí sos vos, andá, hacé un diagnóstico. A partir de ahí se hizo la primera acordada, en donde a mí me encomendaron hacer un diagnóstico y bueno, para ver qué pasaba. Yo me presenté, hice un diagnóstico, que después se lo puedo comentar, di las recomendaciones de lo cual que se tenía que hacer, que quizás sería bueno que se lo comente a ustedes, si ustedes quieren, y eso fue el informe número 1. Y a partir de lo del sistema contable, que el área de sistema estaba a cargo de una persona con locación de servicios, detecto la debilidad, a mi criterio, más importante, pero que tiene que ver con todo, que son las relacionadas con la falta de herramientas de gestión. Y aquí hay una falta principal, que es la falta de contabilidad. La falta de contabilidad hay que explicarlo en términos criollos. Acá el productor agropecuario que no tiene una contabilidad, el comerciante que no tiene una contabilidad, el industrial que no tiene una contabilidad, el pyme que no tiene una pyme que no tiene una contabilidad, que de paso pierden un montón de tiempo y dinero para poder llevarla pagándole un contador, tiene graves problemas, no solamente con la FIP, sino de gestión, y seguramente se funde al día siguiente. No existe una organización sin contabilidad. Entonces, yo cuando detecté que no hay contabilidad, era muy fácil detectar los demás. No hay controles de pagos, no hay controles de ingresos, hay diferencias de inventario. Puedo enumerar un montón de situaciones que ustedes pueden ver ahora cuando lean los informes. No hay conciliaciones bancarias, no hay nada. Entonces, lo que sugerí ahí, no hay presupuestos. Y voy a emitir mi opinión personal respecto a los balances. Cuando veo los balances y veo que los mismos contadores ponen en un párrafo, dicen que el sistema informático no es confiable y que esta información se puede cambiar al día siguiente, y son los mismos contadores que firman durante 10 años, me están diciendo que los que firmaron el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto puede ser un dibujo.
Entonces, digo, la falta de seriedad que yo volqué en los informes, yo no lo volqué en contra de nadie. Yo lo volqué a favor de 100.000 afiliados, dentro de los que yo me encuentro y los que se encuentran ustedes.